La epístola del apóstol San Pablo a los Laodicenses. Capítulo 1. Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad y la gracia de Dios, y el hermano Timoteo. A la congregación santa de la Odisea, es decir, a todos los hermanos en Jesucristo en ella, y a los sabios en Dios, el Espíritu. La gracia esté con vosotros y la verdadera paz de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Agradecemos, alabamos y glorificamos siempre a Dios, el Padre de nosotros, el Señor Jesucristo, y llevamos muchas preocupaciones por vosotros y oramos a Dios todo el tiempo por vosotros. Porque nosotros hemos oído a través del Espíritu del Señor y del hermano Epafras y a través de Ninfa, que vosotros habéis caído en muchos asuntos. Y os habéis elegido un obispo y un sacerdocio, y queréis hacer de Cristo un ídolo, y os habéis reservado una casa, un día y vestiduras adornadas. Así, como fue en parte entre los paganos y los judíos, cuando la circuncisión de la carne aún tenía algún valor ante Dios, la cual él había ordenado en los tiempos del padre Abraham como señal de la circuncisión verdadera del Espíritu, a través de Jesucristo en vosotros. Pero ahora os hago saber, a fin de que conozcáis, qué lucha yo tengo que sufrir por vosotros, los que habéis y los que no habéis visto físicamente mi persona, y para que vosotros seáis fuertemente exhortados en vuestros corazones y queráis concentraros en el amor, en el cual se encuentra toda la riqueza del conocimiento verdadero para reconocer el gran misterio de Dios, Jesucristo, en quien están, pues, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento espiritual. Pero por eso yo os exhorto para que nadie os seduzca a través de discursos racionales y adornados a través de las filosofías de los paganos, puesto que el razonamiento es también propio a los animales, así como la filosofía a los paganos que hacen sacrificios a los ídolos muertos. Pero vosotros habéis sido comprados para el Padre a través de la muerte de uno hacia la vida eterna en Dios. ¿Cómo podéis vosotros consagrar vuestro corazón, que fue vuelto santuario del Espíritu Santo, otra vez al espíritu de la muerte? Si bien no estoy con vosotros físicamente, estoy, sin embargo, constantemente con vosotros en el Espíritu, mediante el poder de Cristo en mí, y veo vuestra fe y vuestras obras, y por eso quiero seriamente advertiros y mostraros, cómo algunos de vosotros queridos hermanos, han caído en una gran torpeza, pues conozco sus falsos motivos y sé lo que ellos quieren. Y si queréis mantener a Jesús el Cristo, tal como vosotros lo recibisteis y lo aprobasteis de mí, entonces debéis caminar según el Evangelio que os he predicado fielmente, y debéis establecer en el mismo, raíces seguras y seáis firmes en la fe, así, como yo os he enseñado a todos en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, quien reina a la diestra del Padre por la eternidad. En la misma medida que vosotros queréis ser y queréis tener, os convertís en los adversarios de Cristo y su palabra. ¿Qué queréis entonces? ¿Queréis nuevamente volver a ser esclavos y siervos de la ley, tratados rígidamente por el pecado y por la muerte, después de haber sido liberados a través de Jesucristo? Escuchadme. Yo os digo. Mirad bien que no seáis engañados y despojados a través de vuestra sabiduría mundana y mediante la doctrina hueca de aquellos entre vosotros, que temen más a los romanos y a los judíos ciegos que al Señor de la gloria, que nos redimió, y a través del cual nosotros, el cielo y la tierra y todas las cosas, han sido hechas. Cuando estuve entre vosotros, me preguntaron vuestros sabios del mundo, ¿cuál es la diferencia entre Dios y Cristo? Y yo tomé la palabra y les dije, escuchad hermanos. Dios es uno y Cristo es uno, y si hay un solo Dios así solo hay un solo Cristo. ¿Qué diferencia debería haber entre Dios y Cristo? Dios es el amor. Cristo es la sabiduría en Dios o la luz, la verdad, el camino y la vida eterna. En Cristo reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y nosotros somos perfectos en Él. Porque Él es el fundamento y la cabeza de toda gloria, de todo poder y fuerza, de toda autoridad en el mundo, y Rey de todos los reyes de la tierra. Pero si yo, Pablo, os he dicho esto en espíritu y toda verdad, ¿cómo os dejáis perturbar ahora por doctrina de hombres y leyes mundanas? Vosotros fuisteis circuncidados sin mano ni cuchillo mediante el Espíritu, en el momento que vosotros abandonasteis vuestra vida pecaminosa, que fue una raíz poderosa en vuestro cuerpo de carne, esto, fue una verdadera y viva circuncisión en Cristo.
Porque vosotros fuisteis sepultados para el mundo con Cristo en vuestra carne pecaminosa mediante el bautismo del Espíritu, y habéis resucitado de nuevo por la gracia de Cristo, mediante la fe viva y el amor hacia Él. ¿Qué queréis entonces con la circuncisión antigua que ya dejó de ser? ¿Qué con la ceremonia que ya no tiene valor? Porque Cristo ya vino y resucitó y nosotros con Él. ¿Qué queréis entonces del sábado? Si es que Cristo obró en cada día y aún obra, y convirtió con esto cada día en un día del Señor y no celebró el sábado. Pero yo os conozco y por eso os digo, Cristo, como es Él, quiere ser pobre en el mundo. Pero vosotros queréis oro. Esto es el motivo por que vosotros queréis una casa, un día festivo y vestiduras adornadas. Vosotros decís que Dios, mediante Cristo, su Hijo, no abolió en ningún punto los preceptos de Moisés, sino más bien que los ha confirmado en la última cena. Y que por eso también la ceremonia de sacrificio debería existir. Pero yo, Pablo, apóstol del Señor, elegido por Dios y lleno del Santo Espíritu, ¿cómo es que el Espíritu nunca me ha indicado tales cosas, a pesar de que yo fui antes de mi llamado, un mayor apasionado sirviente y esclavo del templo, que lo que vosotros alguna vez fuisteis? Pero ahora yo quiero deciros. Cuando el Espíritu me despertó al viajar hacia Damasco para perseguir a la joven comunidad de Cristo, observé inicialmente, incluso durante mi ceguera, que el Señor quiere ser adorado en espíritu y en la verdad, pero nunca en una ceremonia. Porque Dios no encegueció a nadie antes de llamarlo para su servicio. Pero yo, primero tuve que enceguecer con el fin de perder todo en el mundo, antes de poder ser solo uno de sus esclavos más bajos. Pero ¿por qué tuve que enceguecer primero? Porque mi hombre interior estaba enterrado en la materia del servicio al templo, y para que éste pudiera ser retirado de ella. Y si el Señor me llamó sin ceremonias, incluso durante mi ceguera, ¿por qué, entonces, debería yo hacer una ceremonia de la cena del Señor? ¿O acaso no es así, como me enseña el Espíritu todo el tiempo? Quien tenga la luz en sus ojos, que mire las ceremonias del mundo y se entretenga en ellas. Pero para los ciegos, el mundo con sus ceremonias no existe más, como es con el antiguo servicio del templo y todas las vestimentas adornadas. Esto es una verdad eterna, que el Señor no me ha llamado para el establecimiento de nuevas ceremonias, sino para alzar los corazones, alrededor de los cuales el adversario ha forjado sus duras cadenas durante miles de años. Y para predicar a todos la libertad del espíritu, la tranquilidad del alma, y con esto destruir las duras bandas de la muerte para Cristo el Señor. Pero ¿de qué sirve a mí y a vosotros, mi doctrina? ¿Qué es el Evangelio de Dios, si es que vosotros queréis libremente dirigiros nuevamente a la muerte antigua? Por eso os pido, por el amor a vuestra vida eterna. Alejaos de todo aquello que trajo como una dura herencia, la esclavitud en Babel a todos los judíos. Mirad. Babel, la gran ramera del mundo, ha sido destruida por el Señor, porque ella dio la muerte a muchos pueblos. Pero, ¿qué ganaréis vosotros, si es que convertís la Odisea en una nueva Babel? Por eso, abandonad todo lo que quiera traer de nuevo el horror de la destrucción, de lo que Daniel profetizó cuando estuvo en la sagrada ciudad. Pero Cristo os ha dado la vida, porque estuvisteis muertos en vuestro pecado, es decir, en el prepucio de vuestra carne, y os ha perdonado de todo pecado que habéis cometido en el templo por causa de vuestro prepucio. Él destruyó el manuscrito de sangre en contra de nosotros, que surgió mediante las doctrinas del mundo, y nuestros nombres estaban anotados en la escritura del libro del mundo, en el libro del juicio, es decir, en el libro de la muerte, clavándolo en la cruz. Entonces, ¿por qué queréis vosotros ahora retirar nuevamente el manuscrito de sangre que fue destruido por Dios mismo y archivado en la cruz del juicio, en la ignominia, en la maldición y en la muerte y reemplazar vuestro nombre en Cristo con el antiguo que fue escrito con sangre en el libro del juicio? Oh, necios, ciegos de toda necedad. Vosotros habéis sido liberados en Cristo y ahora queréis ser nuevamente esclavos y siervos del pecado, del juicio y de la muerte. ¿Acaso no habéis oído nunca que aquel, que ha sido crucificado, es maldito? Pero Cristo tomó sobre sí vuestra vergüenza, vuestra ignominia, vuestro pecado, vuestra condena y vuestra muerte y se dejó crucificar por vosotros en la cruz, como si fuera un maldito, con el fin de procuraros a todos vosotros la libertad plena ante Dios. Y para que vosotros caminéis en honra, Él tomó vuestra vergüenza e ignominia y la llevó a la cruz.
Oh, ¿qué es lo que os ha seducido a vosotros, que habéis obtenido la vida en Cristo, para que queráis otra vez entregaros de nuevo a la muerte? ¿Cómo debo compararos, para acertar, como una flecha en el blanco? Sí, vosotros sois como una meretriz que arde en su carne, que vive en la ciudad y todavía es hija de una familia honesta. Escuchadme, y grabadlo bien en vuestras mentes. ¿De qué le sirve a la meretriz su buena ascendencia, si es que su carne es más lujuriosa, que la grasa de una cabra expiatoria bien cebada? No correrá dentro de su habitación de un lado a otro por el ardor de su carne y pronto asomará a través de la ventana medio cuerpo y lanzará miradas lujuriosas hacia todos los lados para poder encontrar a que pueda satisfacer los deseos ardientes y lujuriosos de su carne. Y cuando lo vea, le mostrará sus deseos mediante el frívolo ardor de sus ojos, y dentro de su pasión, pecará con él 10 veces más que una ramera con sus amantes en el lecho de la vergüenza. Mirad, oh, vosotros los de la Odisea, esto es vuestra imagen. ¿Sabéis lo que hará el novio honrado, aspirante a desposarse con tal mujer cuando pase delante de su casa y la descubra en su lujuria vergonzosa? Él la sacará inmediatamente de su corazón y de su boca y no la volverá a mirar, aun si ella cayera en una gran miseria. Lo mismo os hará el Señor. Porque Él os ha edificado un templo nuevo y vivo en vuestros corazones, es allí donde vosotros debéis esperarle. Pero vosotros despreciáis el templo, a ese lugar sagrado, y corréis por pura concupiscencia mundana a la ventana de la condena, y queréis fornicar con el mundo debido al oro, a la reputación y a la avidez de dominio, porque vosotros estáis con voluptuosidad de todo esto. Pero yo os digo, el Señor se retirará y os dejará a la merced de toda fornicación de la antigua condenación y muerte, si es que vosotros no retornáis inmediatamente y no abandonáis por completo a vuestro autoelegido sacerdocio, a vuestro templo, a vuestros días festivos y vuestras vestiduras adornadas. Porque todo esto es detestable para el Señor, al igual que una meretriz que arde en su carne, que en su corazón, es peor que 10 rameras de Babel.